Buenos días, mi nombre es Cristian Escarcena, mi amigo y compañero es Isaac González. Los dos somos amantes del mundo de los hierros. Yo llevo entrenando aproximadamente unos 14-15 años. Isaac lleva alguno menos, pero ha sido practicante de artes marciales toda su vida. Has entrenado calistenia, has dado clases de karate y ahora llevas 5 o 6 años entrenando culturismo de manera muy dedicada. Eres muy estudioso. Decir que nosotros no somos youtubers, no somos influencers, esto lo hacemos por y para el culturismo, porque realmente nos gusta lo que hacemos y creemos que hacemos un bien, teniendo una entrevista a alguien que tiene tanto que decir como es Kim Yusia. ¿Qué tal, Kim? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, primero de todo, es un honor que hayas aceptado nuestra entrevista. A mí particularmente me hacía muchísima ilusión hacerla y espero que te sientas cómodo. Sí, de momento sí. De momento sí, ¿no? De momento sí, ¿no? Me he cogido el mejor sillón para empezar. Kim es licenciado en Ciencias del Deporte, en Educación fisioterapia. física. Está especializado en la salud, entrenamiento. Ujú, Has dado clases en Hortos durante 17 años ujú, y ahora, bueno, has dado un montón de charlas, conferencias acerca de esos temas. Ahora tienes este centro ujú, donde te dedicas a entrenamiento, salud, ujú. ayudar a las personas. Luego, si te parece bien, vamos a decir cómo pueden contactar a las personas Sí, contigo, cómo ujú, acudir al centro. claro. Y, y los dos sabemos que tienes mucho conocimiento acerca de entrenamiento, nutrición, biomecánica, fisiología, hormonas, emociones. Y también eres poseedor de una gran sabiduría aplicada al deporte y aplicada un poquito en todos los ámbitos de la vida. Y la entrevista va a estar enfocada más a profundizar en esos aspectos más filosóficos, vamos a Ujú, llamarle, que no otra cosa. ujú. La primera pregunta, Kim, que vamos a hacerte es, ¿qué es para ti el culturismo? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo enfocas tú? Así que te damos la palabra. Bueno, para empezar, y desde el punto de vista más humano, diría que el culturismo es una necesidad. Hay tres tipos de nivel, hay tres niveles de necesidades. La primera las conocemos todos, son necesidades básicas, vitales, ineludibles, que son el respirar, el comer, el beber, dormir. Si no satisfacemos esas necesidades, enfermamos o incluso morimos. Si dejamos de respirar, nos morimos. Dejamos de comer, enfermamos y acabamos muriendo de inanición. Y si dejamos de beber, pues al cabo de 3 o 4 días, pues también podemos, 5, podemos morir, ¿no? Luego están las necesidades de segundo nivel. Yo ahí incluiría el culturismo. O el deporte en general para la gente que realmente siente la necesidad, que no es lo mismo que el deseo. Habría que establecer la clara diferencia entre necesidad y deseo. Los que sentimos la necesidad, no voy a decir los que amamos, los que nos gusta el culturismo, necesitamos practicar el culturismo, o como es tu caso en su día, las artes marciales, y tú me entenderás muy bien, porque las artes marciales, como todos los deportes que son exigentes en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas las dimensiones de la persona, pues es una necesidad que o la sientes o no la sientes. La pregunta sería, ¿cuántas personas de las que entrenan realmente sienten la necesidad de entrenar? No el deseo, ¿vale? ¿Puedes prescindir del entrenamiento cuando necesitas entrenar? Sí, pero sufres consecuencias. Te deterioras físicamente y eso no te gusta, te entristeces o incluso te deprimes, te sientes mal contigo mismo, sientes que te falta algo que es consustancial a tu naturaleza como ser humano.
que es entrenar, ¿vale? Lo del resultado es secundario, lo que hablábamos el otro día, tú y yo, a raíz de las competiciones en las que has participado, ¿no? Entonces, para ti lo esencial es entrenar, es superarte, es realizarte, sentirte pleno como ser humano. Si luego ganas o pierdes, es circunstancial y no es determinante y no cambia el enfoque que tú le has dado al entrenamiento culturista. Y luego estaría el tercer nivel de necesidad, que es una necesidad inducida, que nos han hecho creer que es una necesidad, pero no lo es, ¿vale? Por ejemplo, consumir bebidas azucaradas con gas no es una necesidad, pero en algunos casos puede llegar a convertirse en una necesidad porque se transforma en una adicción. De hecho, hay gente que se trata de adicción a determinadas bebidas edulcoradas, gasificadas, que no vamos a decir marcas, pero todos nos podemos imaginar cuáles son. La droga no es una necesidad, el tabaco no es una necesidad, pero una vez entras en contacto con una sustancia que es altamente adictiva, sientes la necesidad de consumir esa sustancia y te está matando lentamente. Puedes seguir tratamientos de desintoxicación, tendrás síntomas de abstinencia, bueno, y con el culturismo pasa un poco. Una persona culturista que siente esa necesidad de entrenar, cuando no puede entrenar porque está enfermo o está lesionado o tiene que trabajar más de la cuenta o tiene un familiar enfermo que tiene que cuidar, tiene pues también como una especie de síndrome de abstinencia, ¿vale? Entonces, bueno, el deseo es una pulsión. Antes queríamos diferenciar entre necesidad y deseo, ¿no? Yo puedo desear una cosa que en realidad no necesito, pero me han hecho creer que sí que la necesito. Mucha gente desea tener un cuerpo atlético, musculado, o ganar cinturones en un arte marcial, pero el deseo por sí solo no es suficiente. Además, el deseo es voluble y pasa también pues, en las relaciones personales. Un día deseas estar con una persona, al cabo de un mes o dos conoces a otra y ya no deseas tanto estar con aquella persona y deseas estar más con la otra. El deseo no es suficiente. El yo quiero, a mí me gustaría, no es suficiente, ¿vale? Y eso es lo primero que marca diferencias entre el que de verdad es culturista, y digo culturista entre comillas porque luego hablaremos de, como tú me has preguntado, qué es ser culturista o qué es el culturismo, es más cosas, ¿no? Pero eso es lo primero que marca diferencias. Yo comento muchas veces, pongo el ejemplo de la pastilla, ¿no? Una pastilla que te la tomas por la noche y al día siguiente tienes el cuerpo que tú quisieras tener. Y da igual si es de un culturista o de cualquier otro deportista, un actor, es igual. Todos la tomaríamos. Y yo el primero. Pero al día siguiente, los que amamos de verdad, lo que necesitamos entrenar, estaríamos en el gimnasio entrenando. Seríamos 4. ¿Qué es lo que había antes en los gimnasios? Gente que realmente necesitaba entrenar. Había nacido en él esa necesidad, por las razones que sean, ¿vale? Y la gente que iba a los gimnasios creyendo que tenía esa necesidad, pero era más un deseo, una ilusión, bueno, pues lo dejaban, tarde o temprano lo dejaban. Y con la competición pasa lo mismo. Muy poca gente repite a lo largo de los años en competiciones. Siempre encuentras gente nueva, gente diferente, porque solo la necesidad imperiosa de hacer algo te permite soportar el dolor, la ansiedad, la decepción, todo lo que de negativo conlleva pues, la práctica de un deporte tan exigente. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a decir, humano, yo diría que el culturismo es una necesidad. Si no sientes esa necesidad, olvídate. Olvídate, podrás forzar las cosas, consumir sustancias
de todo tipo con tal de conseguir satisfacer ese deseo. Pero si no tienes la necesidad, tarde o temprano lo vas a dejar. O vas a bajar mucho el pistón y harás como muchos que yo he escuchado a lo largo de mi vida. No, yo sí, antes entrenaba muy duro, pero bueno, llegó un día que me desengañé un poco y ahora ya, bueno, entreno para mantenerme un poco. Tú no eres culturista. Tú levantas pesas. Igual que hay mucha gente corriendo ahora mismo por la calle, provocándose un cáncer de pulmón, aunque no lo saben, pero no son atletas. No son atletas. Un atleta ahora mismo está entrenando pues, en una pista de atletismo, siguiendo una metodología, con un entrenador, mejorando la técnica, sufriendo metódicamente, todo planificado, con unos objetivos claros, porque siente la necesidad de correr o de saltar o de lanzar o de lo que sea. Y en los gimnasios de artes marciales ahora mismo hay gente que está ahí entrenando porque siente la necesidad de practicar karate o lo que sea, o judo, ¿vale? Desde el punto de vista más deportivo, bueno, el culturismo, aunque no se considera un deporte, ni falta que hace, pues es una práctica física, es un ejercicio físico que por medio del uso de resistencias, en forma de pesas, de máquinas, de lo que sea, intenta lograr un desarrollo muscular. A partir de aquí, punto o 2 puntos y abrimos dos líneas de investigación. La gente que solo quiere desarrollo muscular per se. A eso lo llamaríamos, se llama de hecho, se acuñó en su día el término, físico-culturismo. Despojado de toda filosofía, de toda cualidad humanística, ¿vale? Físico-culturismo. Mi objetivo es conseguir el máximo desarrollo muscular por los medios que sea. Lo demás no me interesa. Y luego, las personas que utilizan las pesas como un medio para conseguir un equilibrio personal, que también cultivan el aspecto intelectual, cognitivo, el aspecto emocional, el control sobre las emociones y el aspecto social. El aspecto social era un aspecto que en su día el creador, vamos a decir, el padre del culturismo, Marcel Rouet, le daba muchísima importancia, porque él creía que el culturista era un ser superior, pero no con una connotación supremacista, ¿vale? Dictatorial, como yo soy más fuerte que tú, te puedo pegar cuando quiera y tú harás lo que yo quiera cuando quiera. No. La fuerza del culturista, tanto física como mental, el equilibrio emocional del culturista, los conocimientos del culturista, todos sus valores se tienen que poner al servicio de la sociedad para intentar mejorar esa sociedad. Él tiene que ser un guía, un referente, un ejemplo para los niños, para los adultos, para los enfermos, para los débiles. Y curiosamente, la mayor parte de los culturistas que practicaban ese culturismo eran personas que en sus inicios eran personas físicamente débiles, que no tenían demasiado, vamos a decir, poder, demasiado, diríamos ahora, potencial. Pero precisamente esa debilidad y asumir esa debilidad es lo que les empujaba a tratar de ser fuertes. Yo siempre digo que para ser buena persona, para ser bueno, tienes que aceptar tu maldad, tu lado oscuro, tu yo oscuro. La mayor prueba de la fortaleza que te va a permitir ser bueno, o tratar de ser bueno, es vencer ese lado oscuro, ¿no? Y para llegar a adquirir muchos conocimientos, primero tienes que admitir que eres un ignorante. Yo siempre digo que he sido el más ignorante del mundo. Pero no me gustaba ser ignorante, no quería ser ignorante. Por eso me esforcé en estudiar, en adquirir conocimientos, en
bueno, en estudiar la realidad, analizarla, sacar conclusiones, debatir mucho conmigo mismo, replanteármelo todo constantemente porque no me gustaba ser ignorante. Y era muy débil. Yo cuando empecé a entrenar pesaba 58 kilos, medía unos 74, tenía 15 años y me acuerdo que las primeras medidas que me tomé tenía 28, la friolera de 28 centímetros de brazo y 48 centímetros de muslo. En mi época de mayor tamaño llegué a tener más brazo que pierna cuando empecé, ¿no? No me gustaba verme tan delgado, no me gustaba sentirme débil, admiraba a los hombres fuertes y me esforcé durante muchos años en tratar de dejar de ser débil físicamente, ¿no? Desde el punto de vista emocional, el culturismo es, bueno, es un maestro. Cuando entrenas, y cuando no entrenas también, ¿no? Pero sobre todo cuando entrenas, generas muchas emociones. Unas son buenas o positivas, constructivas, otras son negativas, te hacen daño, te someten. Es como la eterna lucha, ¿no? Entre el yin y el yang, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Todos tenemos luz, oscuridad, bien y mal, emociones tóxicas que nos hacen daño, emociones que son positivas. Y el culturismo, como otras disciplinas, las artes marciales, el atletismo, la natación, el ciclismo, o sea, todos los deportes el alpinismo, que son exigentes hasta un grado máximo, pues te educan en ese sentido. Incluso las emociones que son negativas las puedes positivizar. La ira, en principio, es una emoción negativa. La ira descontrolada te puede llevar a ser agresivo, a golpear a alguien, incluso a matarle. Pero si tú eres consciente de ello y del potencial que tiene la ira, de la energía que contiene la ira, tú la puedes canalizar, la puedes administrar, la puedes dosificar y alcanzar ese punto mágico de intensidad física, mental y emocional que muy poca gente consigue cuando entrena. Yo muchas veces cuando veo vídeos de gente entrenar, yo no miro el peso, no miro los músculos, yo miro a los ojos. ¿Y qué veo? Veo cuerpos sin alma, no veo espíritu. ¿Eh? Tú que practicas las artes marciales, conoces a Bruce Lee, conoces a Jackie Chan, conoces a ¿cómo se llama este actor tan...? ¿Van Damme puede ser? También Van Damme, el otro que es oriental, que ha hecho muchas películas. Vale, sí. Jet Li, Vale. Jet Li, y conoces al que hizo Ip Man, que ahora no recuerdo el nombre tampoco. Bueno, Buenísimo. vale, pero ninguno de ellos tenía o sabía imprimir la pasión, el espíritu de Bruce Lee, que era capaz de transitar desde la mayor de las serenidades hasta la ira no más desatada, más controlada, aunque un observador no experto tiene la sensación de que esa ira está descontrolada, que es un punto de locura, pero no, porque una vez deja de ser necesaria la expresión de esa ira, entra otra vez en calma, se serena, ya ha pasado. Cuando viene aquí algún culturista a entrenar, yo trato de inculcarles una idea básica. Antes de hacer una serie, tú tienes que comportarte como si fueras un monje, un filósofo. Tienes que pensar, tienes que reflexionar y tomar una decisión. Una vez la has tomado, coges la barra o lo que sea, te pones en la máquina y deja de pensar. No pienses. Ahí tienes que desatar tu ira, tu pasión y tus emociones. Las emociones que te ayudan a soportar la presión física y mental y el dolor físico y mental que entraña
llevar un esfuerzo hasta el límite, ¿vale? Cuando terminas la serie, no puedes pasearte como un gorila enjaulado por la sala intimidando a la gente, no. Te tienes que sentar, te tienes que serenar, te tienes que relajar y tienes que reflexionar sobre lo que has hecho bien y has hecho mal durante la serie. ¿Qué momentos de fortaleza has tenido? ¿Qué momentos de flaqueza, de duda? Reforzarte en esos pensamientos positivos y tratar de entender por qué te han asaltado esos pensamientos y esas emociones negativas. Tomar otra decisión y hacer otra serie. Entonces sí que tienes que ser un animal, pero no puedes ser siempre un animal y no puedes ser siempre un filósofo, porque los filósofos no pueden entrenar con mucha intensidad, ¿vale? Y eso es lo que yo entiendo por el culturismo. Lógicamente también hay que pensar una cosa. Es tremendamente difícil ser culturista. Tremendamente difícil. Yo no lo he conseguido nunca. Lo llevo intentando desde hace 48 años. Pero, y vuelvo a las artes marciales de las que yo estoy enamorado. Yo hice judo en su día en INEF y de más joven lucha grecorromana, libre olímpica. Me han gustado mucho las artes marciales. El entrenamiento de las artes marciales, el combate no me gusta pegarme, ¿vale? Pero un maestro con 90 años, que le han dado el cinturón blanco, creo que al final te dan el cinturón blanco en algunas artes marciales, que es como decirte, mira, todos los cinturones negros, los danes que tienes, el cinturón rojo, el dorado, no es nada. Todo ha sido un espejismo, no eres nadie. Te vamos a dar el cinturón blanco que es el con el que empezaste. Simboliza la pureza, la inocencia, el reconocer que por mucho que te creas que eres y que sabes, no eres nada. Y cuando aceptas que no eres nada, es cuando más eres. ¿Vale? La gente que cree que es mucho, que se vuelve engreída, pretenciosa, que se jacta, son unos pobres infelices. La gente que realmente llega a ese convencimiento honesto, que dice, hostia, pero si yo no soy nada, o sea, cuando yo me muera, nadie hablará de mí. Quedarán mis obras, pero llegará un día en que nadie se acordará ni de mis obras, nadie sabrá quién las he escrito yo, ni se acordará de lo que he dicho, ni verá los vídeos estos. O sea, no tengo ninguna trascendencia. Ha habido hombres mucho más importantes que yo, mujeres más importantes que yo, que han dado vuelcos en la historia, tal, pero ahora preguntas a la gente, no saben quiénes son. Oye, ¿quién es Platón? No sé, un jugador de fútbol, ¿quién es Madame Curie? ¿O quién? Oppenheimer, Garcilaso de la Vega. O sea, y han sido en su momento pues grandes personalidades, pero no puedes caer en esa trampa, ¿no? Y de hecho, se dice, y es verdad, que una de las cosas más difíciles de matar es el ego. Es el ego. Y eso es lo que yo entiendo que es el culturismo. Algo, bueno, un horizonte, como digo a veces, algo que intentas acercarte, pero que te das cuenta un día que nunca vas a llegar. Pero sigues andando, sigues avanzando. Y eso es lo que realmente te hace mejorar. Ese afán constante por llegar a ese horizonte. Culturismo es un ideal. Es un ideal. Es el santo grial de la humanidad. Como tantas otras disciplinas, insisto, el culturismo no es algo tampoco tan excepcional. ¿Vale? Y eso es lo que yo pienso. Hoy, mañana ya veremos. Ya podemos dejar la entrevista aquí. Porque he contestado todas las preguntas, Sí. ¿verdad? Este es un momento complicado porque ahora mismo Cristian y yo estamos como tigres hambrientos de toda la información que nos has dado porque nos das muchísimos nexos para idear las siguientes preguntas. Pues venga. Yo, antes que nada, quisiera no matizar, sino completar lo que has comentado del cinturón, porque a nosotros nos enseñaban que realmente, tradicionalmente, no había cinturones negros. Uno llegaba a ser cinturón negro cuando su cinturón blanco
después del sudor, después de la suciedad, después de las lágrimas, de la sangre, se volvía negro. Entonces, eran mucho más codiciados los cinturones viejos y esos polvos que se verían hoy día desde ese punto de vista superficial. Como las camisetas de entreno. Exacto, exacto. Que no se lavaban. Exacto, que al rotas. final andan solas, el cinturón lo podías poner de pie. Pues eso son los verdaderos cinturones. Y hoy día lo que se busca quizás es más pues esos cinturones súper negros, súper bien bordados. Sí. Superficial. Sí. Y Sí, se aleja un poco de esa esencia. Entonces, quisiera aprovechar. Sí. Bueno, yo practiqué durante 15 años, desde los 5 años a los 20, un arte, bueno, un estilo de karate que era el karate Kyokushinkai. Y había una especie de mandamientos, como los famosos mandamientos que se puede tener en una religión como la cristiana. El primero de ellos era: dedicaremos todo nuestro esfuerzo al desarrollo espiritual, intelectual y físico. Correcto. Para mí es inevitable establecer un nexo entre ese mandamiento de un arte marcial, tradicional, de gente que aprendía a defenderse, al culturismo. Entonces, me gustaría que nos hablases un poco de ello, de qué opinas. ¿Crees que hay un nexo común que articula? Siempre digo que lo más parecido al culturismo son las artes marciales. Siempre. Y de hecho, yo en su día, como ya he dicho, me sentía atraído por las artes marciales. Pero no por la espectacularidad de romper cosas o pegarte con ocho hombres a la vez y derrotarlos. No. Porque yo veía que había precisamente muchos nexos de unión. Entrenamiento físico, muy duro, agotador, mucho sufrimiento. No podemos negar que los deportistas que practicamos deportes de este tipo somos un poco masoquistas, nos gusta sufrir, pero le damos un sentido a ese sufrimiento, no es un sufrimiento estéril. La prueba es que cuando nos lesionamos sufrimos mucho, pero no nos gusta estar lesionados, ¿vale? Luego, la parte de autocontrol de las emociones, de autoconocimiento, de autoperfeccionamiento, de trascendencia, de ser diferente, de no contentarte con la mediocridad, con la vulgaridad, con lo que está establecido, nadar contracorriente. Todo eso es lo que de alguna manera te obliga y te invita a la vez un deporte como el culturismo o las artes marciales, o un Ironman, una persona que cruza a nado el estrecho de Gibraltar, una persona que se sube en una bicicleta a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y se tira 5 horas en una bicicleta, solo, con sus pensamientos. Una persona que sube a 8.000 metros. Nadie que no haga eso no puede entender lo que significa. Entonces puede haber miles de personas que paseen por el campo, que hagan incluso senderismo, pero subir a 8.000 metros es otra historia. Una persona que sube a 8.000 metros y se tira 2 meses puede escribir un libro de 1.000 páginas, solo con lo que ha pensado, lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que ha experimentado, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaba del culturismo era que por ejemplo, la gente que dice, es que el entrenamiento con pesas es muy aburrido. Lo entiendo, o sea, mover un brazo así es muy aburrido, yo lo entiendo. Pero yo pongo el ejemplo de la persona que va a tomar el sol a la playa y se tumba, a tomar el sol. Cierra los ojos y se impregna de una sensación de calor. A veces de quemazón, ¿no? Se viste y se larga. A lo mejor se refresca un poquito y sigue tomando el sol. Pero otras personas llegan y están un ratito tomando el sol, se aburren, se meten en el agua, miran el cielo, el paisaje, la gente, los niños jugar, ven más cosas, tienen más sensaciones, más experiencias. Luego hay gente que coge y dice, coño, pues me voy a nadar, ¿no? Y tienen aún más sensaciones y más intensas. Y luego hay gente que se pone unas gafas y un tubo y se sumerge y descubre un universo.
Ese es el culturista, el que se sumerge en el universo del músculo y de la conexión que hay entre el músculo y la mente, entre el conocimiento, la razón y la emoción. Ese es el culturista. Pero eso lo hace porque siente la necesidad de hacerlo, porque se mira un bíceps, lo entrena, lo contrae y no se queda con la sensación de mover un segmento, flexionar una articulación o extenderla o ver que un músculo... No, quiere saber qué demonios está pasando ahí dentro y cómo lo que está pasando ahí dentro me está cambiando aquí en la cabeza. Me está haciendo pensar cosas que si no hubiera hecho esto, no hubiera pensado nunca. Me está haciendo sentir cosas que si no hubiera hecho esto, nunca hubiera llegado a sentir. ¿Cómo va a ser eso aburrido? La vida es el viaje más apasionante que puede existir. Y vivir hacia adentro es como sumergirte en ese mar, en ese océano, o imagínate, ¿no? Ir al espacio, ver el universo, contemplar una supernova, una galaxia, cómo nace una estrella. ¡Ostras! Claro que si te sientas en casa a mirar así el cielo es aburrido. Pero imagínate que te pusieras, que pudieras viajar, ¿no? Con una nave por el espacio y descubrir ese universo, ¿no? O coger un microscopio y observar una célula, un organismo ahí, un virus, una bacteria, un tejido. Es un universo que aún no hemos acabado ni de comprender. Una neurona, cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro organismo. Es una maravilla. El hecho de que ahora podamos estar aquí hablando es una maravilla, es un milagro. Hay gente que no sabe apreciar eso y se aburren y hablan de cosas intrascendentes a las que dotan de aparente emoción, pero son emociones pobres, de fútbol, de política, de sociedad, de los personajes del momento que salen en la tele explicando sus miserias, y son debates encendidos. Oye, esto, pasan 2 horas, 3 horas bebiendo cerveza o mojitos. Oye, esto tenemos que volver a repetirlo, ¿eh? Hoy me lo he pasado muy bien. Yo he vivido esa experiencia, a lo mejor vosotros también. Yo a los 10 minutos estoy aburrido. Y alguna vez que intento introducir un tema de debate un poco interesante, luego me meten la bronca. ¡Oh, qué aburrido eres! Joder, ¿cómo se te ocurre sacar este tema? Estamos hablando ahí del Sálvame Deluxe o de la Isla de los Supervivientes, como se llame, de los famosos, y vas tú y sacas un tema que, no sé, es que... Bueno, al final te callas, escuchas, ríes y te tomas tu bichí o tu vasito de leche, dejas, bueno, que hablen lo que quieran, ¿no? No me interesa. No me interesa, la vida es demasiado corta, ya me queda cada vez menos tiempo como para perderlo con según quién y en según qué cosas. Entonces yo quiero hablar de cosas y quiero escuchar a gente que me aporte cosas que me enriquezcan, que me ayuden pues, a mejorar, a crecer, ¿no? Personalmente. Y ese sería, pues no sé, el paralelismo que yo establezco.